de abriendo los ojos. Diga conmigo, abriendo los ojos. Abriendo los ojos. Y le aseguro que esta es una serie de enseñanzas que, como siempre ocurre, no sé cuánto domingo va a durar, pero sí va a ser una serie de enseñanzas que a usted no le va a dejar indiferente, que realmente le va a transformar. Creo firmemente que le va a gustar, pero independientemente de si le gusta o no, sé que no le va a dejar igual. Sé que le va a transformar, esa es la realidad, porque es una serie de enseñanzas con un tema importantísimo, que es el entender que nuestros ojos deben ser abiertos a la verdad del Evangelio. Y eso es determinante para nuestras vidas. Eso es determinante. Yo me asombra, podríamos decir, de una forma maravillosa, ver cómo Dios trabaja. Sabemos, y quiero explicarme bien, que respecto a herencia, es decir, respecto a todo lo que tiene que ver con la bendición de Dios en nosotros, Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Sí? Respecto a sanidad, todo está hecho. Respecto a prosperidad, todo está hecho. Respecto a la bendición, todo está hecho. Pero, obviamente hay cosas que Dios sigue haciendo en su plan, y sigue haciendo, por ejemplo, Dios sigue llamando gente, Dios sigue escogiendo personas, y Dios sigue hablándonos. Amén. Dios sigue hablándonos. Y es interesante ver cómo cada vez que traemos enseñanzas, tanto la enseñanza del miércoles como la del domingo, es como siempre caminan paralelas. Hemos empezado hace 2 semanas la enseñanza de Descansando en Cristo, que permítame aconsejarle de una forma fuerte que usted pueda escuchar esas enseñanzas. Si usted no ha tenido la oportunidad de estar aquí, por ejemplo el miércoles pasado, yo le aconsejo que usted pueda escucharla. Por la gracia de Dios estamos recibiendo reportes de diferentes partes del mundo respecto a la enseñanza del miércoles pasado, que fue realmente, gracias a Dios, fue muy buena, acerca de aprender a descansar en Cristo. Es muy importante que nosotros entendamos estas cosas. Y hemos empezado la serie Abriendo los Ojos. El domingo pasado dimos como una especie de introducción, aunque para mí realmente hoy va a ser el inicio de la serie. Hoy es cuando vamos a empezar esta serie y nos vamos a meter bien y nos vamos a enfocar bien al completo en esta serie. Para ello le pido que me acompañe una vez más a 2 de Corintios capítulo 4, por favor. 2 de Corintios capítulo 4. Y de antemano le pido disculpas por las veces que pueda estar tosiendo. Así no tengo que estar, cada vez que toso no tengo que decir disculpe, perdón, disculpe. Pues ya de antemano le digo disculpe si en algún momento voy tosiendo, pero gracias a Dios mi garganta se está recuperando. 2 de Corintios capítulo 4, versos 3 y 4. Voy a mirar la hora a la que empiezo, porque si no... ¿Lo encontró? Amén. Dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea, ¿para quiénes está encubierto el evangelio? Para los que se pierden. Para ellos, dice que si el evangelio está aún encubierto, el apóstol Pablo suele hablar a veces de un tesoro que estaba escondido pero que ha sido revelado. Por ejemplo, en Colosenses el apóstol Pablo habla de la importancia de entender que había un tesoro que estaba escondido pero que ha sido revelado, y es Cristo en nosotros, la expectativa o la esperanza de gloria. Colosenses 1, 26 y 27. Es decir, cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, necesitamos entender que en todo el Antiguo Testamento Cristo está oculto. Esa es la realidad. Es decir, el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento oculto. Es Cristo oculto, escondido, pero que lo podemos ver realmente. Porque, escuchen bien, toda la Biblia apunta a Jesús. Toda la Biblia apunta a Cristo. Cristo es el centro de todas las Escrituras. Por eso es que, si nosotros entendemos bien esto, vamos
a entender que Cristo debe ser el todo en nuestra vida. Porque Cristo es el todo en la Escritura. La Escritura desde el principio decide apuntar a Cristo Jesús. Y desde el principio nos enseña que aún a pesar de la caída de Adán, Dios ya tenía un plan redentor preparado para cada uno de nosotros, que incluye obviamente a la simiente de la mujer que se está refiriendo a Cristo Jesús. Entonces, en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver a Cristo oculto, y obviamente en el Nuevo Testamento Cristo es revelado. Pero dice, si el Evangelio está encubierto para aquellos que se pierden, es decir, para aquellos que no han creído en Jesús. Sigo leyendo. En los cuales el Dios, con D minúscula, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Es decir, el Evangelio está encubierto entre los que se pierden porque su entendimiento ha sido cegado. No ven. Diga conmigo, no ven. ¿Sí? Y cuando no veo, es peligroso no ver. ¿Sí o no? Es peligroso. Usted puede ver que las personas ciegas, físicamente hablando, ellas tienen que desarrollar los sentidos y tienen que ir con cuidado al principio. Si son personas que por el motivo que sea, por una enfermedad o por un accidente, eran personas que solían ver y de repente se han vuelto ciegas, ellos tienen que ir con mucho cuidado. Y van aprendiendo los movimientos en su casa y van con el bastón para no chocar, etcétera, etcétera. Entonces, estas personas, los que se pierden, tienen el Evangelio encubierto, pero porque han sido cegados. Y han sido cegados por el Dios de este mundo. Sigo leyendo. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjese qué interesante. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. ¿Cuál es la luz? ¿Cuál es la luz? Diga conmigo, el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es la luz. O, si vamos un pasito más adelante, como ahora lo vamos a estudiar, Cristo es la luz. La única forma de poder recibir luz es a través de Cristo. Nada más. Nadie más. Por eso es normal que aquellos que se pierdan no sean conscientes de lo espiritual, porque están ciegos a lo espiritual. Eso es normal. A veces nosotros no entendemos que las personas que no han creído en Jesús están ciegas espiritualmente, y a veces nosotros queremos hacer el trabajo de convencerles, pero escuche, no podemos convencerles porque no ven. Ese es el punto. No están viendo lo que nosotros estamos viendo. Entonces nuestro trabajo nunca es el de convencer a la gente. ¿Me está escuchando? Yo no tengo que convencer a la gente para que la gente venga a la iglesia. Yo no tengo que convencer a la gente para que crean lo mismo que yo creo. Mi trabajo no es convencer a la gente. ¿Mi trabajo cuál es? Mostrarles la luz. Para que ellos puedan ver. Ese es el punto. Porque si hoy usted y yo estamos aquí, es porque por la gracia de Dios hemos visto lo que otros no han visto todavía. Pero nuestro trabajo es ir a aquellos que no han visto para mostrarles la luz del Evangelio de Cristo. Pero esta serie de enseñanzas no es una serie de enseñanzas para los que se pierden, sino que es una serie de enseñanzas para aquellos que ya hemos creído en Jesús. Esta serie de enseñanzas que yo estoy predicando hoy, aunque luego va a estar en las redes sociales disponible, y obviamente puede ver esta enseñanza alguna persona que no haya creído en Jesús, pero yo la estoy enseñando en la iglesia. ¿Por qué? Porque esta serie de enseñanzas es para la iglesia. No es para los que no están en la iglesia. No, es para la iglesia. Y cuando hablo de iglesia, obviamente hablamos de congregación como CT de Tarrasa, pero hablamos de la iglesia de Jesucristo. Porque una de las cosas más tristes que puede pasarnos es que, estando en la luz, no veamos la luz. Eso es lo peor que nos puede pasar. Que estando en la luz, no seamos conscientes de la luz. No veamos la luz. Ahora, por favor, no quiero mal explicarme. No piensen que estamos hablando de cosas místicas o de cosas, la luz, el Espíritu Santo es una luz, es una... No. No estamos hablando de eso. Ahora vamos a ver. Estoy hablando en estos términos porque la Biblia nos va a hablar en estos términos.
Pero obviamente cuando hablo de luz, hablo de Cristo. Y lo voy a ver o se lo voy a enseñar en la Biblia. Venga conmigo a Juan capítulo 1. Aquí vamos a leer, vamos a hacer una lectura un poco larga, tampoco demasiado, pero son 18 versos, pero los necesitamos ver y analizar para que podamos ir avanzando. Juan capítulo 1, verso 1 hasta el 18. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos del 1 al 18. ¿Están preparados? Amén. Yo les aconsejo que vengan con expectativa, que vengan preparados y que estén dispuestos a alimentarse bien, porque nos vamos a alimentar bien estos domingos, se lo puedo asegurar. Amén. Y eso a veces no es fácil de digerir, pero es bueno. Es bueno. Amén. Entonces, a veces uno puede decir, me siento como pesado, ¿no?, de lo que he comido, pero es bueno, me alimenta. Lo que vamos a estar viendo, yo le aseguro, porque estoy convencido de ello, le va a ayudar muchísimo. Pero no solo nos va a ayudar muchísimo a nosotros, sino que nos va a ayudar a que nosotros podamos ayudar a otros también. Porque recuerde que la base también, o parte de nuestra vida cristiana, es entender que hemos sido bendecidos y por eso somos de bendición a los demás. Amén. A mí no me gusta decir, Dios nos ha bendecido para que seamos de bendición. Realmente Dios nos ha bendecido sin ningún tipo de condición. Aunque yo no sea de bendición, Dios me ha bendecido igual. Pero sí me gusta decir que cuando yo entiendo que he sido bendecido, yo voy a ser de bendición para los demás. ¿Sí? Entonces, nosotros hemos sido bendecidos y por eso podemos ser de bendición a otros. Juan capítulo 1, verso 1. Vamos a empezar aquí. ¿Lo tiene? Amén. Dice así. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora, vamos a ir parándonos. ¿Cuál es el principio? El principio, obviamente Dios no tiene un principio. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros necesitamos entender que lo que tuvo un origen somos nosotros, el ser humano y la creación. En el principio de la creación, Dios ya era, Dios ya estaba, porque Dios es Dios. Escuche bien, Dios no tiene un principio, Dios no tiene un final, porque Él es Dios. A Él nadie le crea. Todo lo demás ha sido creado por Él y para Él. Pero a Él nadie le crea, Él es Dios, Él es el creador. Y cuando habla del Verbo, Apocalipsis se refiere a Jesús como el Verbo también. Vamos a ver que cuando habla del Verbo, está hablando de Cristo Jesús. Amén. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, sin el Hijo, sin Cristo, nada de lo que está hecho está bien. La Biblia dice en Hebreos que todo está siendo sostenido por la palabra de su poder. Amén. En Él estaba la vida, escuche bien ahora, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Ve? Por eso le hablo en términos de luz. Ahora, Cristo es la luz, pero fíjese, en Él estaba la vida y la vida era la luz. Quiere decir que donde hay luz, ¿qué hay? Hay vida. ¿Sí o no? ¿Está siguiendo? Yo quiero que me siga, por favor. No tenemos ninguna prisa. Donde hay luz, hay vida. ¿Qué dijo Jesús en Juan capítulo 14, verso 6? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es decir, que si le hablo en términos de luz, le estoy hablando en términos de vida y por lo tanto le estoy hablando en términos de Cristo. Cristo es la luz, Cristo es la vida. Por eso le decía, lo triste es que nosotros teniendo la luz
caminemos como si estuviéramos a ciegas. O lo triste es que nosotros, teniendo la vida, caminemos como si no estuviéramos vivos. ¿Y eso por qué ocurre? Eso es lo que vamos a ir viendo. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿De cuántos hombres? Todos. De todos. De todos los hombres. ¿De cuántos? Todos. De todos. Es decir, ¿cuántos pueden caminar en la luz? Todos los hombres. Todos. ¿Todos? ¿Cuántos pueden tener la vida? Todos. Todos. ¿Hace Dios acepción de personas? ¿Escoge Dios a uno y rechaza a otros? No. Con todo el respeto del mundo. Pero lo que no entiendo es que haya cristianos que hagan de personajes históricos en el Evangelio, hagan un estandarte de estas personas. Y ellos defiendan su creencia en tal o cual persona. Pero escúcheme bien, nosotros nos basamos en Cristo. Nos debemos a Cristo y a nadie más. Cuando nosotros leemos esto, con todo el respeto del mundo, pero yo necesito entender que todo el tema de la predestinación y de que Dios escoge a algunos para que sean salvos no es real. Dios no escoge a las personas. Dios no dice, estos son los que se van a salvar. Perdón. Y no importa lo que usted haga, porque Dios ha escogido ya a los que se van a salvar y Dios ha escogido a los que se van a perder. Eso es lo que sigue el calvinismo. Nosotros predicamos la gracia, pero nosotros no somos calvinistas. ¿Por qué? Porque no creemos en eso. Aquí dice que la vida era la luz de los hombres, de todos. Pero es que no se va a acabar aquí la cosa. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Escuche, realmente las tinieblas son un resultado de que no haya luz. ¿Por qué aquí no estamos en tinieblas? Porque la luz está funcionando, ¿sí o no? Donde hay luz no puede haber tinieblas. Escuche bien, usted puede estar en la habitación más oscura que se haya imaginado, ¿sí? En lo más oscuro, que usted no vea nada, ni a 1 centímetro de su cara, usted no ve nada. Pero hoy en día con la tecnología y todo eso, usted enciende la linternita de su móvil y ¿qué ocurre? Te empieza a ver. Te enciende un mechero y usted empieza a ver. Porque es imposible que las tinieblas puedan permanecer o prevalecer, a la luz. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio ¿de qué? De la luz. De la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Cristo. ¿A fin de qué? Escuchen bien ahora. Todos creyesen por él. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos pueden creer? Todos. Todos. Yo respeto que me parece estupendo que ayer se celebrara el 500 aniversario de la Reforma de Lutero. Yo respeto calvinistas, arminianos, luteranos, pero escuche, no defendemos una bandera de Lutero, ni defendemos una bandera de Calvino. Nosotros defendemos la bandera de Cristo. Amén. Y mi Biblia dice en Cristo que cualquier persona puede creer en Él. Me niego a creer que Dios decide quién se salva y quién no. No. Escuche, me niego a creer que por mucho que nosotros hagamos, si Dios ha decidido que me pierda, me voy a perder. No funciona así. Dios ha puesto a disposición del ser humano todo para que el ser humano se salve, pero todavía el ser humano tiene que decidir. Todos pueden ser salvos. ¿Van a ser todos salvos? Posiblemente no, porque la persona tiene que decidir. Pero no porque Dios no quiera. Y no porque Dios no haya puesto a disposición del ser humano todo lo que necesite para salvarse. No. Dios ha puesto a disposición del ser humano todo lo que necesita para ser salvo. Ahora, pastor, ¿por qué me está llevando por este lado? Porque quiero que entienda
que si hablamos de salvación, el tema es que nosotros debemos entender todo lo que está disponible para nosotros en Cristo. Porque ahora estoy hablando de salvación como si fuera solo con ir al cielo. Pero escuche, la salvación incluye absolutamente todo. Como le he dicho, una de las cosas más tristes es que yo estando en la luz no vea el qué, lo que Cristo ha hecho por mí. Escuche, que la gente sea sana no depende de Dios. Que la gente camine en prosperidad no depende de Dios. Que yo camine bajo la bendición no depende de Dios. Depende que yo decida creer lo que Cristo ha hecho por mí. Ese es el punto. El punto al que quiero que vayamos con esta enseñanza es que entendamos que si yo no creo lo que ha sido hecho por mí, yo no voy a poder caminar en eso. Aunque Dios lo haya dejado todo preparado para mi vida. Yo puedo morir enfermo aunque Dios dejó preparada la sanidad. Por eso es triste que teniendo la luz no vea. ¿Qué es lo que no veo? No veo que el mismo precio que Jesús pagó por mi salvación fue el mismo precio que pagó por mi sanidad. No hay un precio diferente. Si Jesús murió para que yo sea salvo, Él también murió para que yo sea sano. No hay nada que hacer diferente respecto a eso, querido, querida. Por eso yo tengo que abrir mis ojos a Cristo Jesús y a la realidad de lo que Cristo ha hecho por mí para que yo pueda caminar en eso. Yo no puedo caminar en la obra completa de Cristo si mis ojos no son abiertos a esta verdad. Si yo no reconozco la gracia, yo no puedo beneficiarme de la gracia. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. No hay más. Si yo no miro la gracia, yo no puedo disfrutar de la gracia. Voy a seguir esclavo de algo que nada tiene que ver con lo que Jesús hizo por mí. Pero no quiero adelantarme. A fin de que todos creyesen en Él. No era en la luz, es decir, Juan no era la luz, sino que vino para que diesen testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra, escuché bien ahora otra vez, a todo hombre. Venía a este mundo. Escuche, toda persona puede ser salva. Y ahí todos decimos amén, pero es que no se acaba ahí. Toda persona puede ser sana. Toda persona puede ser próspera. Toda persona puede caminar bajo la bendición. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz verdadera que alumbra a toda persona. Amén. A todos. ¿Para qué? Para que caminemos en lo que Él quiere que caminemos. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino. ¿A qué vino? A alumbrar vino. Él vino a lo suyo. Jesús vino a alumbrar. Y los suyos no le recibieron. Pero escuche qué glorioso. Mas a todos los que le recibieron. ¿A quiénes? A todos. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios? El que cree en Jesús, el que le recibe. A ellos, es decir, a nosotros. Alguien puede decir, ¿por qué estás tan seguro de que tú eres un hijo, una hija de Dios? Porque he creído en Jesús. No hay más. No hay más. La gente dice, no, es que todos somos hijos de Dios. No es lo que dice mi Biblia, lo siento. No es lo que dice mi Biblia. ¿Por qué? Porque si a mí no me puede decir alguien que una persona que no cree en Jesús, que no cree en Dios y que es hijo de Dios, no lo es. No es que yo soy ateo, entonces no puede ser hijo de Dios. Porque solo aquellos que le han creído pueden ser hechos hijos de Dios. No es que yo creo en Satanás. Pues no me diga que uno que cree en Satanás va a ser hijo de Dios. No sé si me estoy explicando. ¿Se da cuenta que no es lógico decir que todos son hijos de Dios? No todos son hijos de Dios. Hay gente que practica el satanismo, que practica el ocultismo, que ellos se declaran hijos del diablo, siervos de Satanás, ¿sí o no? No pueden ser hijos de Dios. Solamente aquellos que le recibieron
somos los que tenemos el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Eso sí, todos pueden ser hijos de Dios. Claro que sí. Todos pueden serlo porque si creen en Jesús, automáticamente pasan a ser hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y fíjese cómo Juan ha ido relatándonos y hablándonos acerca de Jesús. Y nos ha hablado de Jesús como la vida, nos ha hablado de Jesús como la luz. Y fíjese con qué términos nos habla ahora de Jesús. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, escuche bien ahora, lleno de gracia y de verdad. Es decir, hemos pasado de que Jesús es la luz, Jesús es la vida, a que ahora Jesús ha venido y Él ha venido lleno de gracia y lleno de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. ¿Cómo estaba Jesús? ¿Lleno de qué? Lleno de gracia, escuche bien. Yo no puedo ver la gracia si no veo a Cristo. Y yo no puedo ver a Cristo si no veo la gracia. ¿Está escuchando? Amén. Aquel dice, bueno, ¿por qué predicamos acerca de la gracia? Porque en la gracia vemos a Cristo, querido, querida. Y si yo no veo a Cristo, hay cosas que yo no voy a poder vivir. Es así de sencillo. Porque si no veo la gracia, hay cosas que yo no voy a poder experimentar en mi vida. Porque voy a tratar de vivir todavía en un evangelio que no es evangelio, de desempeño y de ley. Porque si no estoy mirando a Cristo, estoy mirando la ley. Y yo no puedo obtener los beneficios de la gracia si estoy observando la ley. ¿Me está siguiendo? Amén. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, Jesús vino a alumbrar, a traer vida a toda la humanidad. Pero, ahí están los que quieren ser alumbrados y los que no. Es decir, yo decido, Dios no es el que decide. Dios ya decidió. En su voluntad y en su soberanía, Dios envió a Jesús para que todo aquel que crea en Él sea salvo, dice la Biblia en Juan 3:16. ¿Sí? Amén. Pero ahora yo decido. Y hubo un día en el que por la gracia de Dios nuestros ojos fueron abiertos para que decidiéramos por Jesús. Y por eso hoy usted está aquí. Y gloria a Dios por ello. ¿Sí o no? Amén. Pero el problema es cuando estamos aquí y no permitimos que nuestros ojos sean abiertos a la luz de quien es Cristo en su plenitud para mí. Ese es el tema. O que mis ojos no sean abiertos a la realidad de lo que significa la gracia de Dios a favor del ser humano. Yo debo querer que mis ojos vean la gracia. Debo querer. Puedo no querer, pero repito, hay cosas que nunca disfrutaré si yo no veo la gracia. Hechos capítulo 26, por favor. Hechos capítulo 26.
versos del 15 al 18. ¿Están conmigo todavía? Amén. Hechos 26, del 15 al 18. ¿Lo tienen? Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Aquí está el apóstol Pablo en una de las 3 veces que él relata su conversión en el libro de Hechos. El libro de Hechos que fue escrito por Lucas, pero la conversión de Saulo de Tarso se relata en 3 ocasiones. Esta es una de las 3 ocasiones en las que Pablo está relatando su conversión. Y él dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Escuche bien ahora, a quienes ahora te envío para que abras sus ojos. ¿Para qué? Para que abras sus ojos. Y entonces, cuando los ojos son abiertos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Entonces, primero se me abren los ojos, y cuando se me abren los ojos, yo me convierto de las tinieblas a la luz, salgo de la potestad de Satanás para estar bajo el dominio de Dios. Pero no acaba ahí el verso. Y entonces dice, para que reciban por la fe que es en mí, le está hablando Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es decir, si mis ojos no son abiertos, yo no puedo recibir el perdón de pecados ni la herencia. Por eso es importante, el tema es este. A veces creemos que cuando hemos visto algo es todo lo que teníamos que ver. No, escuche, Dios tiene mucho para enseñarnos todavía. Y nosotros debemos estar dispuestos a aprender. Yo tengo 39 años. Si Jesús no viene antes, me quedan muchos años de vida. Tengo mucho que aprender todavía. Y lo digo con todo el respeto del mundo y usted lo sabe bien, pero yo me niego a creer que toda la luz o todo lo que yo tenía que aprender ya está enseñado. No puede ser. ¿Dios no tiene nada más que enseñarme? Sí, hay mucho más. Escuche, Dios es un Dios inagotable. Amén. Dios nos enseña cada día cosas. Entonces, lo que le decía antes, levantamos banderas de personas como si ahí se acabara todo, como si no hubiera nada más. Y la gente pelea y discute para defender lo suyo y para decir, no, es que esto es lo que se aprendió y ya no hay nada más. Pero escuche, nadie estaría celebrando ayer el Día de la Reforma si Dios no hubiera alumbrado a una persona como Martín Lutero para que viera lo que ya estaba ahí, pero que no se veía. Y es que somos justificados por fe y no por obras. Pero escuchen, nosotros no podemos cerrarnos a pensar todo lo que yo he aprendido es todo lo que tengo que saber. No puede ser. Y lo digo, repito, lo digo con todo el respeto del mundo, pero hay gente que levanta el estándar. Ya no de predicadores antiguos de hace 500 años, sino de predicadores más modernos. No es que Spurgeon enseñó esto, o vayámonos a nuestros días. No es que el hermano Hegan, lo digo con todo el respeto del mundo, el pastor John Austin, no es que Oral Roberts, pero perdóneme, no se puede acabar la luz con ellos. Porque ellos no eran la luz, ni lo pretendían. ¿Me estoy explicando? El hermano Hegan nunca pretendió ser la luz. Él simplemente fue un instrumento para traer luz a la vida. Pero cuando él partió con el Señor en el año 2003, no puede ser que la luz se haya acabado. No puede ser que se haya apagado la luz y que ya no haya más conocimiento. Y que simplemente... No, señores, no, señora, lo siento mucho, no puede ser. Gracias a Dios, Dios sigue levantando gente y Dios sigue alumbrándonos para que nosotros sigamos
hacia adelante, caminando y disfrutando de toda la plenitud de lo que Cristo es. Amén. Que por otro lado le digo, nunca podremos agotarlo aunque vivamos cientos de años o miles de vidas. Nunca podremos agotar a Cristo. Pero la gente se defiende, no, es que la palabra de fe, es que el hermano Kegan, pero no se trata de lo que dijo tal persona, se trata de lo que está escrito. Porque las escrituras, o mejor dicho, el evangelio debe ser la base de mi vida cristiana. Eso es así. Yo le hablaba el miércoles de cómo un libro del hermano Kegan a mí me enseñó cosas, perdón, lo enseñaba el jueves en Torrebarón, que empezamos a hablar acerca de redención el jueves en Torrebarón, y yo hablaba de cómo el libro Redimido del hermano Kegan a mí me alumbró en cosas que yo no había visto hasta ese momento. Es decir, yo nací de nuevo en el año 1990 y cuando yo recibo ese libro estamos en el 1998, han pasado 8 años y hay cosas en esos 8 años que yo no he vivido porque no lo sabía, porque no había recibido la luz. En esos 8 años yo pensaba que la enfermedad era la voluntad de Dios, pero leo el libro Redimido y me dice que yo he sido redimido de la enfermedad, de la pobreza y de la maldición y que por lo tanto la enfermedad no me pertenece. Gloria a Dios por ello. Tampoco quiero que se cometa el error, por favor, de que la gente piense que porque yo hablo estas cosas estoy menospreciando a alguien como Kenneth Kegan o como cualquiera de los otros predicadores. Yo los honro, pero me niego a creer que la luz se acaba con ellos. Y lo gritaré y lo diré las veces que haga falta porque me niego, lo siento mucho, me niego, no puede ser. Que toda la luz, quien es Cristo, se agote hace 13 años, o 14 años, perdón, ya casi. En septiembre del 2003 partió el hermano Kegan. Escuche, si eso fuera así, entonces la luz que tuvieron los predicadores antiguos se supone que era toda la luz que íbamos a recibir, pero no fue así. Yo sí creo que todo lo que Dios tuvo que revelar está revelado en las Escrituras. Eso sí lo creo. Yo no creo que haya nuevas revelaciones, porque bíblicamente hablando vemos que no existen las nuevas revelaciones, no existen. Todo lo revelado está en lo escrito. Pero yo sí creo que de lo que ha sido revelado, Dios nos va alumbrando cada vez más para que cada vez podamos entender más. ¿Con qué propósito? Con el propósito de recibir la herencia que tenemos en Cristo. Porque ya que Jesús pagó para que tengamos herencia, Dios quiere que yo me beneficie de la herencia. Lo que decía, durante 8 años yo pensaba que la enfermedad era la voluntad de Dios. Pero gracias a Dios que Él me alumbró por medio del hermano Kegan, de Domata, y me enseñó, no, la enfermedad no te corresponde, la sanidad es tuya en Cristo. Bueno, desde el año 1998 hasta hoy, cada vez que un síntoma golpea mi cuerpo, yo puedo levantarme y decir, por las llagas de Jesús yo he sido sanado. Y yo puedo resistir eso porque por su gracia fui iluminado para poder ver eso. Amén. Entonces, ¿con qué propósito vamos creciendo en lo que está revelado? Con el propósito de poder disfrutar de mi herencia, querido, querida. Dios no quiere que usted sufra una vida cristiana. Dios quiere que usted disfrute su herencia en Cristo. Que sí, que problemas vamos a tener siempre, lo ha dicho nuestra querida hermana Lourdes, problemas vamos a tener siempre va a haber dificultades, siempre va a haber desafíos, siempre van a haber cosas que se van a levantar, pero Dios desea que yo entienda que Cristo pagó un precio exageradamente grande para que yo pueda disfrutar de mi herencia aquí en la tierra, para que yo pueda hacer frente a los problemas que vengan sabiendo cuál es mi posición en Cristo. Y que no me deje intimidar, y que no me deje golpear, y que no me deje derrotar por esas circunstancias que se puedan levantar en mi contra, sino que yo sepa. ¿Por qué se llama esta serie Abriendo los Ojos? Porque cuando abro los ojos, sé.
La Biblia dice, lo veremos más adelante, pero el apóstol Pablo oraba y decía, para que sus ojos sean abiertos, para que sepan. Es decir, cuando mis ojos se abren, yo sé. Cuando mis ojos fueron abiertos a la sanidad, yo sé. Como dice un hombre de Dios, yo sé que estoy sano. Ah, pero si me duele el cuerpo, sé que estoy sano. Independientemente, ¿por qué? Porque mis ojos han sido abiertos a la verdad absoluta, ¿quién es? Cristo. Amén. Y la verdad absoluta me dice, ya te he sanado. Gloria a Dios. Entonces yo puedo caminar en eso. Pero si nunca lo sé, pero si no lo veo, ¿cómo voy a poder caminar en lo que no veo? ¿Has jugado alguna vez a la gallinita ciega? Te vendan los ojos, te tiene que ir hacia algún lugar, pero empiezan a darle vueltas y usted ya no sabe ni dónde está, ni hacia dónde tiene que ir. Yo no puedo ir a un lugar si yo no veo a dónde estoy yendo. Pongamos un ejemplo un poco más fuerte, ¿va? ¿Usted se subiría en un coche que conduce una persona con los ojos tapados? Aprecio mi vida, pastor. No, no me subiría. A veces nos da miedo subirnos con algunos que tienen los ojos abiertos. Imagínese si tiene los ojos cerrados, ¿no? Lo que yo no conozco, lo que yo no sé, aquello para lo que mis ojos no han sido abiertos, me hace sufrir. La Biblia dice en Oseas capítulo 4, verso 6, mi pueblo pereció o sufrió porque le faltó conocimiento. Mi pueblo sufrió, Oseas 4, 6, porque le faltó conocimiento. Si yo no permito que mis ojos sean abiertos a la gracia de Dios, voy a sufrir. Repito, si yo no permito que mis ojos sean abiertos a la gracia de Dios, voy a sufrir. Lamentablemente nos han enseñado para que nuestros ojos sean abiertos o estén abiertos a la religión. Por eso es tan determinante que yo sepa diferenciar entre lo que es religión y lo que es gracia. Es determinante que yo sepa diferenciar entre lo que es religión y lo que es evangelio. Escuche bien, evangelio son buenas noticias. Pero también hemos cometido el error de pensar que cuando hablamos de buenas noticias es toda la Biblia. No, no. El evangelio son las buenas noticias de la gracia de Dios. No solo son buenas noticias, sí son buenas noticias, pero no solo son buenas noticias, son las buenas noticias de la gracia de Dios. Porque ahí, cuando junto los dos conceptos, es cuando me doy cuenta de cuán buenas noticias son. ¿Por qué? Porque la gracia es el favor inmerecido de Dios hacia el ser humano. Amén. Gracia es Dios dándole al hombre o a la mujer todo aquello que la persona no merece. Y aún así Dios se la da. ¿Se da cuenta que yo no estoy exagerando nada cuando digo que si yo no veo la gracia, hay cosas que no voy a disfrutar? ¿Sabe por qué? Porque sanidad es algo que no merecemos, pero que Dios nos ha dado en su gracia. Y cuando yo entiendo esto, es cuando mejor voy a poder disfrutar de la sanidad. Porque entiendo que la sanidad no es algo que yo tengo que ganarme, sino que la sanidad es algo que se me ha dado por gracia. Entonces es cuando la voy a poder disfrutar. La sanidad es algo que se me ha dado por favor inmerecido. Prosperidad no es algo que usted se tiene que ganar. Prosperidad es algo que se le ha dado por gracia. Entonces cuando mis ojos son abiertos a la gracia, ahí es cuando yo voy a poder disfrutar de todo lo que es mi
mi herencia en Cristo. Fíjese que hemos leído que Dios le dice al apóstol Pablo para que abras sus ojos y reciban el perdón de pecados. Otra cosa que yo no puedo ganarme el perdón de pecados. ¿Me deja decirle algo? Usted no ha sido perdonado porque se lo merecía. Y yo tampoco. Hemos sido perdonados porque Dios en su gracia nos ha querido perdonar. Amén. Entonces la gente a veces tiene problemas con el tema del perdón de pecado. La gente dice, pero Dios, ¿qué pecado me ha perdonado? Me ha perdonado el pecado que hice antes de ser cristiano, pero los que hago después, ¿cómo funciona esto? No, escuche, el pecado no es un asunto de merecimiento, es un asunto de gracia. No soy perdonado porque lo merezco, soy perdonado porque Dios me ama, Dios ha sido bueno conmigo y en su gracia Él decidió perdonar a todos, que esa es otra. Que Dios ha perdonado a todos los hombres. ¿En quién? En Cristo. Pero se nos ha entrenado y se nos ha abierto los ojos a la ley. Si yo tengo mis ojos abiertos a la ley, tengo mis ojos abiertos al desempeño y al propio esfuerzo. Es decir, tengo mis ojos abiertos a lo que yo tengo que hacer para que Dios haga algo por mí. Y eso significa que estoy atado a la religión todavía. Porque es un sufrimiento. Lo que tengo que hacer para que Dios me sane. Lo que tengo que hacer para que Dios me perdone. Lo que tengo que hacer para que Dios me prospere. Lo que tengo que hacer para que Dios me bendiga. Sigo atado. A pesar de que he sido hecho libre en Cristo, sigo atado a una religión porque no estoy viendo la gracia. Sigo atado porque mis ojos no han sido abiertos a la realidad del favor inmerecido de Dios. Aunque yo he sido hecho totalmente libre en Cristo, puedo vivir como si todavía estuviera metido en la cárcel. Como si todavía fuera preso. No entender la gracia hace que camine como preso. ¿De qué? De la gente, de mi comportamiento, del dinero, de las circunstancias, etcétera, etcétera. En la gracia yo he sido hecho totalmente libre, pero cuando no la veo, sigo caminando como esclavo. Por eso Pablo dice en Gálatas capítulo 5, no volváis a estar sujetos al yugo de esclavitud. Ya sois libres. Pero escuche bien, sois libres, pero vosotros podéis autoesclavizaros. Entienda esto, por favor. No es Satanás el que me esclaviza. Yo me autoesclavizo cuando no soy consciente de la gracia de Dios. O cuando renuncio o rechazo la gracia de Dios. Puedo congregarme, participar en la iglesia, puedo servir, puedo orar, puedo diezmar, puedo cantar incluso desde el grupo de alabanza y aún así puedo estar ciego al Evangelio de Cristo. Y si estoy ciego al Evangelio de Cristo, estoy sujeto a mis sentidos físicos, mis sentidos naturales. Y escúchenme, por favor, cuando yo estoy sujeto a mis sentidos naturales, voy a ser controlado por mis emociones y por lo tanto no caminaré en la sabiduría de Dios y tomaré decisiones incorrectas que me llevan a sufrir. Cada vez que tomo decisiones basadas en mis emociones, voy a sufrir. Por eso usted no debe tomar decisiones cuando está en medio de un calentón. ¿Sí se entiende la palabra calentón? Cuando está en medio de un momento de...
Usted no debe tomar decisiones ahí, usted tiene que respirar hondo, contar hasta 100 o 200, depende del momento, o 500 o 1000. Y entonces, con la sabiduría de Dios, poder tomar decisiones. Quiero que quede claro. Voy leyendo conceptos que tengo anotados para poder desarrollarlos. Quiero que quede claro. Esta no es una enseñanza que me dice cómo debo ser libre, sino que me grita, ya eres libre, vive como tal. Ya soy libre, debo vivir como tal. Esta enseñanza me grita para que yo pueda abrir los ojos a la libertad que ya tengo en Cristo. En Cristo ya he sido hecho libre, pero tengo que verlo. ¿Libre de qué? ¿Preso de qué? Enfermedad, pobreza, escasez, maldición. He sido hecho libre de todo eso, pero tengo que verlo. Y las circunstancias se levantan para engañarme y para decirme, no te has dado cuenta, todavía no eres libre. Pero cuando yo veo el Evangelio de Cristo, cuando yo tengo mis ojos abiertos a la gracia, yo me doy cuenta que sí soy libre. Entonces cuando la enfermedad se levanta y me grita, no eres libre, yo le puedo gritar, soy libre de la enfermedad. Por las llagas de Jesús yo fui curado, Jesús llevó mi enfermedad, Jesús sufrió mi dolor, yo estoy sano de la cabeza a los pies. ¿Cuándo voy a poder hacerlo? Cuando yo sé que ya soy libre, porque mis ojos han sido abiertos a esa verdad. Si no, no voy a poder. La gente dice, tenemos que predicar santidad, hablemos de santidad porque la gente está pecando, los cristianos pecan y tal, y hablemos de santidad. No, al cristiano se le tienen que abrir los ojos así bien grandes como platos para que se entere de que ya es libre en Cristo. ¿De qué? Del pecado. El pecado no es un problema para el cristiano porque la Biblia dice claramente que ya hemos muerto al pecado. Entonces yo puedo caminar como lo que soy, libre del pecado. Por eso la gente dice, no, pero es que yo no puedo dejar esto, yo no puedo. ¡Sí puede! Diga conmigo, ¡sí puede! Puede. Se ya medio dormido. Vamos, dígalo otra vez. Diga, ¡sí puede! Puede. ¡Sí puede! ¿Por qué? Porque según Romanos capítulo 6, yo ya he muerto al pecado. Si he muerto al pecado y he recibido la luz. ¿Quién era la luz? Cristo. Cristo. Era la luz. Cristo, que también era la vida. Quiere decir que si yo he muerto al pecado, pero he recibido una vida, ¿vida para qué? Para vivir para Dios. Amén. Para vivir para Dios. Ni más ni menos. Cuando yo entiendo la gracia de Dios, veré cosas que hasta hoy no había visto. Y sobre todo dividiré correctamente las Escrituras y podré ver a Cristo en pasajes que nunca los había visto de esa manera. Seguro que a usted le ha pasado. A mí me ha pasado, estudiando la Biblia, que yo he podido ver a Cristo en lugares que antes no lo había visto. Porque ahora cada vez que leo las Escrituras, lo hago con mis gafas puestas y viendo a través de mis gafas, que son las gafas de Cristo Jesús. Es como cuando usted se pone unas gafas con los cristales verdes, ¿usted cómo lo ve todo? ¿Lo ve todo verde, sí o no? ¿Es todo verde? No es todo verde, pero usted lo ve todo verde. Cuando yo voy a leer las Escrituras, yo necesito ponerme las gafas de Cristo Jesús y su obra completa, para poder ver a Cristo en cada pasaje y en cada Escritura. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchos se han quedado en la caída de Adán. Oiga, ¿cómo magnifican el pecado de Adán? ¿Y cómo magnifican su propio pecado? Predican desde la caída de Adán, escriben libros desde ese lugar, graban CDs y componen canciones desde ese lugar, hacen seminarios desde ese lugar y lo único que son, bíblicamente hablando,
ciegos guiando a otros ciegos. Mire lo que dice Mateo capítulo 15, por favor. ¿Estamos bien? ¿Está conmigo todavía? Amén. ¿Puedo seguir o es demasiado? ¿Sí puedo seguir? Mateo 15, versos del 12 al 14. ¿Lo tienen? Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán, ¿dónde? En el hoyo. Ahora, ¿quiénes serán los ciegos guías de ciegos? Los religiosos. Fariseos, en este caso hay escribas, saduceos, todo lo que tenían que ver con y es interesante que los discípulos le dicen: los fariseos se han ofendido con esta palabra. Se han ofendido. Escúchame bien, por favor. El Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia, ofende a los religiosos. Esa es la realidad. Y con la ofensa usted puede hacer dos cosas: abrazarla y permitir que la ofensa destruya su vida, o rechazarla y querer aprender. No hay más. Pero el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia, siempre ofenderá al religioso. Los pecadores no serán los que se ofendan. Aquellos que se consideran malos, aquellos que se saben pecadores, no son los que se ofenden. Ningún pecador se ofendió con Cristo. Ninguno que se consideraba malo se ofendió con Cristo. Solo los que se creían buenos. Solo aquellos que se consideraban mejores que los demás. Por eso hoy, si enseñamos desde la caída, si enseñamos desde la ley, estamos guiando mal. ¿Qué es la iglesia si no recibe el Evangelio? Son ciegos, guías de ciegos. Es decir, si el predicador no ve la gracia, la congregación no va a ver la gracia. Si el predicador no predica a Cristo, la congregación no puede ver a Cristo. Pueden ver otras cosas. Pueden ver otras cosas, pero no ven a Cristo. Yo le conté la historia de cómo hablaba con un pastor amigo mío que tuvo una conversación con un hermano años atrás, y esta persona le decía: es que parece que los cristianos se han vuelto muy materialistas. Y este pastor le dijo: es que yo creo que la fe viene por el oír, y si al cristiano se le predica materialismo, se convierte en materialista. Pero si al cristiano se le predica a Cristo, va a estar afirmado en Cristo. Por eso yo compartí el otro día en las redes sociales: podemos predicar de todo, pero si no predicamos a Cristo, no nos predicamos nada. Porque usted necesita a Cristo. Yo necesito a Cristo. Esa es la realidad. A veces gritamos a los cuatro vientos que el mundo necesita a Cristo. La iglesia necesita a Cristo. Los púlpitos necesitan estar llenos de Cristo otra vez. Los pastores necesitamos predicar a Cristo. Y gracias a Dios que cada vez Cristo está siendo más exaltado en todo el mundo, y lo será cada vez más, porque el propio Jesús dijo: y este evangelio será predicado en todo lugar, y entonces vendrá el fin. Es decir, antes de que el fin venga, primero Cristo tiene que ser exaltado y predicado en todo el mundo. En todo el mundo. Algunas personas dicen: necesitamos seguir en la reforma, o necesitamos una nueva reforma. No necesitamos ni seguir en la reforma ni una nueva reforma. Necesitamos a Cristo. Nada más.
Escuche, yo no necesito a Lutero, yo necesito a Cristo. Y que nadie se me ofenda, por favor. O sí, no sé. Pero nosotros necesitamos a Cristo. Cristo es la base de todo. Hay cosas de mi llamado y hay cosas del plan de Dios que yo nunca podré ver o que yo nunca sabré o conoceré hasta que yo no vea la gracia, hasta que mis ojos no sean abiertos a la gracia de Dios. Por eso, si mis ojos no son abiertos a la gracia, yo vivo como atado, porque vivo en la religión. Y el origen de la palabra religión es religar, que tiene que ver con volver a atar. Escuche, toda religión vuelve a atar a la persona. Repito, toda religión vuelve a atar a la persona. Solamente Cristo produce verdadera libertad. Amén. Solo Cristo produce verdadera libertad. Cristo y solamente Cristo. Los religiosos se ofenderán. Los religiosos criticarán. Pero usted no tiene que hacer caso de eso. Yo escuché la historia de un escritor que me gustó muchísimo. Y este escritor escribía de vez en cuando artículos para un periódico en Estados Unidos. Y de repente él decidió, no lo solía hacer, pero él decidió consultar las redes sociales y los comentarios. ¿Ha visto que usted cuando cuelga un artículo o algo en internet, ahí se pueden comentar a veces los artículos, ¿no? Usted puede poner debajo. Entonces él un día decidió empezar a leer los comentarios y se dio cuenta que a la gente no le gustaba nada lo que él escribía. Entonces la mayoría de comentarios era para criticarle. Y el escritor se quedó preocupado y dijo, pero si es que la gente que lee los artículos no les gusta, entonces voy a dejar de escribir. Así que dejó de enviar artículos al periódico. Y de repente le llama un día el director del periódico y le dice, oye, ¿qué pasa que no estás enviando artículos? Le dijo, no, mira, ¿sabes lo que ha pasado? Que estuve consultando los comentarios de algunos de mis artículos y me di cuenta que a la gente no le gusta lo que escribo. Y le dijo, oh, no, tú has cometido un grave error. Escucha bien, nuestros lectores están en una dimensión diferente. Ellos no tienen tiempo para meterse en esas cosas y empezar a criticar. Los que critican son los que no tienen nada que hacer. No debes hacer caso a eso. Y él dijo, me di cuenta que yo estaba en una conversación, él puso este ejemplo, ¿no? Yo estaba en una conversación de jirafas y decidí rebajarme a una conversación entre tortugas. Y entonces él pensó, las tortugas nunca van a poder entender a las jirafas, porque las tortugas nunca van a poder ver lo que las jirafas ven. Escuchen, no se meta en conversaciones de tortugas. Quédese hablando entre jirafas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente que le va a criticar, pero no porque sean malos, sino simplemente porque ellos no ven lo que usted está viendo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Por favor, ore para que ellos puedan ver lo mismo que usted está viendo. No nos peleemos, no discutamos. Yo estoy en un grupo de WhatsApp de pastores y a veces entré en discusiones y dije, nunca voy a hacer esto, porque yo no los voy a convencer a ellos, ellos no me van a convencer a mí tampoco, y estamos aquí discutiendo con perdón tontamente. Es una pérdida de tiempo. ¿Qué puedo hacer? Voy a orar para que aquellos que no ven lo que yo he visto, por la gracia de Dios, que puedan verlo. Porque al fin y al cabo, yo no tengo mérito en ver lo que he visto, porque si lo he visto ha sido por su gracia. Es decir, lo que yo le estoy enseñando hoy, usted puede verlo, pero por la gracia de Dios. No hay mérito en nosotros. No hay mérito en nosotros. El mérito siempre, siempre, siempre va a estar en Dios. Y por eso venimos a la iglesia y venimos, ya estoy acabando hoy, venimos a la iglesia y venimos con la actitud correcta. ¿Para qué? Para aprender y para conocer. No para sentir ni para entretenerme. Para eso no vengo a la iglesia. Vengo a la iglesia para aprender y para conocer. Para saber que yo no debo quedarme parado en un pacto que hoy no está vigente. Porque Cristo vino y Cristo lo reconcilió todo y lo cambió todo.
Yo no puedo. Es verdad que lo que Adán hizo estuvo mal, pero yo no puedo quedarme ahí. Es verdad que existió una época, existió un tiempo donde la ley gobernaba, una ley gobernaba sobre el pueblo de Israel, pero yo no puedo quedarme ahí. ¿Por qué? Porque eso no es para mí hoy. Entonces yo no puedo quedarme bajo una ley que me dice lo pecador que soy, lo malo que soy, pero que no me da una solución para cambiar lo malo que soy. Ah, sí, la solución está en que cumplas con toda la ley. Hombre, gracias por todo. Tengo que cumplir con 613 mandamientos cada día, que ni me lo sé. ¿Cómo voy a cumplirlos? Yo no puedo quedarme ahí. Yo debo establecerme en la verdad de Cristo Jesús y de su obra completa y no moverme de ahí. Venga conmigo a Hechos 20:24 y acabamos aquí. Oh, gloria a Dios. Dios es bueno siempre. Hechos 20:24. ¿Lo encontró? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, escuche bien, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. ¿Cómo pueden ser abiertos los ojos? Con el Evangelio de la gracia de Dios, al cual Pablo dedicó su vida. El apóstol Pablo dedicó su vida a predicar este Evangelio. ¿Por qué? Porque según hemos leído antes, Dios le escogió para abrir los ojos de los gentiles, para que los ojos pudieran ver y pudieran convertirse de las tinieblas a la luz, del reino de la potestad de Satanás al reino de Dios, y que puedan recibir el perdón de pecados por la fe y la herencia. Entonces, si él fue escogido para predicar a los gentiles y al mundo entero, para abrir los ojos de la gente, y luego Pablo dice que él ha dedicado su vida a predicar, dar testimonio del Evangelio de la gracia, quiere decir, lógicamente, que solo el Evangelio de la gracia puede abrir los ojos al ser humano para que disfrute de todo lo que ya fue pagado. No hay otro. No puede haber otro. Solo el Evangelio de Cristo. Y yo estoy seguro, porque yo lo he experimentado. Yo hablaba con una persona y yo le decía, yo estoy predicando con de nuevo este mensaje, primero, porque a mí fue el primero al que me cambió. Y después de que yo haya sido cambiado, porque estoy viendo cómo está cambiando a otros en la congregación y fuera de él. Pero el primero que fui cambiado fui yo. Yo le aseguro que si usted ahora analiza su vida después de estar escuchando estas verdades, hay cosas que usted, si es honesto con usted mismo y es honesto conmigo, usted me va a decir, hay cosas que ahora tienen mucho más sentido que antes. Gracias a Cristo Jesús y a lo que se está enseñando de su gracia. Porque eso es lo que a mí me pasó. Hay cosas que yo practicaba por inercia y porque se me había enseñado a practicar. Pero de repente cuando Dios en su gracia empezó a enseñarme estas cosas, yo me di cuenta, ahora todo esto coge sentido. Y lo que no sirve, no sirve. Y no hay problema en desecharlo porque no sirve. Lo que pasa es que el ser humano, quizá no todos, pero la mayoría están acostumbrados de guardar por si acaso. ¿No? ¿Usted no tiene cosas en su casa por si acaso? Esto no lo tiro por si acaso. Sabe que no lo va a usar en su vida. Que aunque viva 20 vidas no lo va a volver a usar, pero el por si acaso no le deja tirarlo. ¿Sí o no? Yo tengo cosas por si acaso. Esto está aquí por si acaso. Bueno, con el conocimiento y con prácticas religiosas hacemos lo mismo. Bueno, voy a seguir haciendo esto por si acaso. No escuche, si no sirve, no sirve.
Desechémoslo. ¿Para qué vamos a perder tiempo si no sirve? Yo prefiero dedicar mi tiempo en mi vida cristiana a lo que sirve realmente, a lo que es realmente importante. Y con eso voy hacia adelante, disfrutando de mi herencia en Cristo, disfrutando de todo lo que ya fue pagado a mi favor. Póngase de pie. Aleluya.